El león es el rey de la sabana. El elefante es el amo de la tierra. Pero yo soy la pesadilla que ninguno de los dos se atreve a enfrentar. Y todo porque soy de los que ven la vida y la muerte con indiferencia. Un tejón melero reencarnado que si no te parece, te parte la cara. La sangre de guerrero que corre por nuestras venas. No me permite vivir una vida tranquila. Todos los días, o estoy peleando, o voy en camino a una pelea. Y aunque no pueda ganar, tengo que meterle al menos un par de buenos bofetones. Es más, mi papá me enseñó desde chiquito, que en el futuro, sin importar con qué criatura me topara, tenía que lanzarme a pelear con ella. La vida se puede perder, pero es obligatorio darle una paliza hasta que se rinda. Hasta que un día, por descuido, me atraparon unos humanos. Me arrojaron a un zoológico de concepto abierto, como si fuera una mascota de exhibición. Pero el orgullo en mi sangre no me permitía rendirme así como así. Fue entonces cuando una notificación sonó en mi cabeza. Felicidades, anfitrión. Has activado el sistema de peleas nivel Dios. Recompensa, habilidad de golpe berserker. De ahora en adelante, mientras el anfitrión busque pleito, podrá obtener un flujo constante de recompensas. En ese instante, un espíritu de lucha se encendió dentro de mí. Esta era la oportunidad para que mi clan alcanzara la gloria y honrara a nuestros ancestros. Tenía que aprovecharla a como de lugar. En eso, una piedra me dio justo en la cabeza. Fijé la mirada y vi que era un mono agachado en una montaña falsa. Me estaba viendo de arriba a abajo con una cara de burla. Aunque no hablo el mismo idioma que los primates, estaba seguro de que eso era una provocación. De repente, mi mal genio se apoderó de mí y no pude contenerme. Le solté un gruñido de advertencia a ese maldito mono. Para entonces, cada vez más turistas se habían reunido para ver. El mono también pareció sentir mis ganas de pelear. Y ante la mirada de todos, saltó hacia abajo. Enseñando los dientes y agitando los puños, se lanzó contra mí. Al ver eso, no pude evitar sonreír. ¡Qué casualidad! Justo estaba preocupado por no poder ganar puntos en el zoológico. Y este idiota que no ve el peligro viene y se me ofrece en bandeja de plata. ¡Qué buen chango! A darle y ya. Así que abrí bien el hocico y me le fui encima al mono. Al ver que el mono se estaba jugando el pellejo desafiando a una abeja, los turistas del otro lado de la cerca se volvieron locos. Hasta los cuidadores entraron en pánico y se apuraron a organizar al personal para rescatarlo. En un instante, abrí el hocico y de una sola mordida atrapé al mono que venía hacia mí. Mis garras afiladas hicieron que manoteara como loco. El mono, del dolor, ya no pudo ni defenderse. Solo podía quejarse y tratar de esquivarme. Pero, ¿cómo creen que iba a soltar tan fácil a ese mono insolente? Con todas mis fuerzas, lo aventé. El chango salió volando por los aires y se estrelló contra la cerca. Ya no se movió. En ese momento, los turistas estallaron en gritos y aplausos. Y es que, comparado con solo ver animales africanos, era obvio que preferían una pelea así de emocionante. Claro, no maté al mono. A mí solo me gusta pelear. No soy un sanguinario como los otros carnívoros. Y eso hizo que los cuidadores, que no perdían detalle de la pelea, respiraran aliviados. Derrotar a ese macaco asiático. Me dio 10 puntos. Quería cambiarlos por una píldora de fortalecimiento básico que valía 100 puntos. Y obviamente no me alcanzaba. Así que le eché el ojo al líder de los Feifei en el recinto de al lado. Parece que él también sintió mis malas intenciones. Y hasta se envalentonó y empezó a gritarme, protegido por la cerca, como si se burlara de que no podía romper la reja de alambre. Al ver eso, se me subió la adrenalina otra vez. Sin pensarlo 2 veces, me lancé contra la reja. Aunque a Feifei le dio algo de miedo, cuando vio que por más que le hacía, no podía romper la reja con los dientes. No solo soltó una carcajada para burlarse, sino que, enfrente de todos los turistas, se dio la vuelta y me empezó a menear el trasero. Ahora sí que me hizo enojar de verdad. Estiré la mano a través de la reja para intentar agarrar a Feifei, pero parece que ya se lo esperaba. Ni siquiera esperó a que metiera la mano y echó a correr. Esquivó mi ataque. Y luego, sus chillidos de burla se hicieron todavía más fuertes. En ese momento, ya no era solo yo. Hasta los turistas que miraban rechinaban los dientes del coraje. Sentían que Feifei se estaba pasando de gandalla. Pero en ese instante, me importaba un comino lo que dijeran los turistas. De repente, se me ocurrió algo. Mi clan, el de los tejones meleros, tiene un talento natural para cavar. Miré a Feifei al otro lado, con esa cara de pégame que se cargaba. Y pensé, maldito cabeza de estropajo.
Prepárate para sentir la furia de este tejón melero. Y entonces, a la vista de todos, empecé a escarbar la tierra como un desquiciado. Y la neta es que, el clan de los tejones meleros es profesional para esto de cavar. En un 2x3, me metí en el hoyo y desaparecí. Al ver esto, los turistas empezaron a gritar emocionados. Veían al babuino del otro lado del recinto, todo sacado de onda. Y todos se morían de la risa. La verdad es que el babuino tampoco se lo esperaba. Solo vio que yo le había dado una paliza al macaco. Y pensó que burlándose de mí, podría consolar un poco al pobre macaco. ¿Cómo era posible que por una tontería así me la hubiera agarrado contra él? Y hasta cavar un túnel solo para venir a partirle la cara. No era para tanto. Pero era obvio que este Fei-Fei tenía mundo. Sabía que nosotros, los tejones meleros, somos belicosos y muy rencorosos. Al pensar en eso, no pudo evitar que le diera un escalofrío. Pero al poco rato, soltó una risa burlona. Porque en este lugar no estaba él solo. Detrás de él tenía a toda una pandilla de babuinos secuaces. En un momento, toda la banda de babuinos se juntó al llamado de su líder. Estaban listos para darme un golpe brutal en cuanto asomara la cabeza. Sin embargo, los turistas que estaban afuera no pudieron evitar poner cara de preocupación al ver la escena. Pensaban que iban a ver el gran triunfo del pequeño tejón melero, pero no sabían que me iban a dar cuello antes de que pudiera empezar la pelea. Incluso algunos niños empezaron a pedirle ayuda a los cuidadores del zoológico. Pero no importaba cuánto intentara la gente asustar a Fei-Fei. Ya habiendo formado un grupo, no retrocedían en lo más mínimo. Ni siquiera ante los regaños del cuidador del zoológico. No dejaban de emitir gruñidos de advertencia. Pero justo cuando los Fei-Fei se distrajeron un poco, una sombra grisácea salió disparada de la tierra. Inmediatamente después, todo se volvió negro para el líder de los Fei-Fei. Un dolor punzante se extendió por su cara. Los Fei-Fei, al ser animales de manada, incluso aquí, en la pradera africana, no se les puede subestimar. En ese momento, estaba yo solo frente a docenas de Fei-Feis. Y decir que no estaba asustado sería una reverenda mentira. Pero los turistas, emocionados a mi alrededor, no parecían notar el pánico que sentía. Seguían alabando mi valiente acto, dándome los más grandes elogios. El líder de los Fei-Fei, sobándose la cabeza por mi patada, se enfureció al instante. ¿Cómo iba a mantener su reputación en el círculo de los Fei-Fei ahora? ¿Qué pensaría de él la hermanita Sing Sing del recinto de la izquierda? ¿Y cómo le volvería a hablar a la hermanita Mona del recinto de la derecha? Con un rugido de furia del líder Fei-Fei, el resto de sus secuaces se lanzaron contra mí como una jauría. Aunque los subordinados Fei-Fei me temían un poco, no se atrevían a desobedecer las órdenes de su líder. Además, eran un montón. Pensaron que, incluso si cada uno me daba una sola mordida, podrían acabar conmigo. Así que dejaron de tener miedo. Al ver esto, por fuera me mantuve firme como una roca, pero por dentro, me estaba muriendo de pánico. Me gusta pelear, pero eso no significa que sea idiota. En esta situación, era imposible que pudiera acabar con todos los Fei-Fei de un solo golpe. Parece que la única opción es ir primero por el cabecilla. Enseguida, un brillo asesino apareció en mis ojos. De repente, me abalancé frente al líder de los Fei-Fei, y lancé directamente un ataque furioso. Por un instante, sentí que todo mi cuerpo se llenaba de poder. Y con la mano abierta, le solté un manotazo al líder Fei-Fei, seguido de un fuerte plas de la bofetada. El líder Fei-Fei salió volando por los aires al instante. Al presenciar esta escena, los turistas quedaron completamente boquiabiertos. ¿Acaso, este era el verdadero poder del tejón melero? ¿O quizás esta miel feliz es excepcionalmente talentosa? Parece que hoy, en el zoológico, pude presenciar una escena así de legendaria. Después, los turistas estallaron en un aplauso estruendoso por mi valentía. Sin embargo, al ver a su jefe salir volando de un manotazo, los secuaces de Fei-Fei que con mucho esfuerzo habían juntado valor para lanzarse contra mí, se acobardaron de nuevo. Uno por uno, empezaron a chillar y a huir en todas direcciones. Al ver esto, pensaba perdonar a esta bola de Fei-Feis, pero por derrotar a su líder. El sistema de líder solo me dio 20 y tantos puntos. Eso me hizo encabronar al instante. Total, si me peleo con uno, me peleo con todos. Pensando en esto, de inmediato me lancé sobre los Fei-Feis que huían despavoridos. Y los perseguí. Al verme, la pandilla de Fei-Feis entró aún más en pánico. No se esperaban que este demonio los estuviera persiguiendo. Todos rezaban para no convertirse en mi primer objetivo. Y con eso, chillaron y huyeron todavía más rápido.
Media hora después, cansado, dejé de perseguir a los restos de los feifeis. Y en su lugar, volví a fijar mi objetivo. En el líder gravemente herido. Esta vez, el líder feifei se cagó de miedo. Rápidamente, se postró en el suelo en señal de sumisión. A mí, un animal que ya no tiene ganas de pelear. La verdad, no me genera ningún interés. Así que me di la vuelta y caminé hacia mi territorio. Al pasar por la montaña artificial, un macaco que estaba sentado encima saltó de inmediato. Y empezó a chillarme. En su voz se notaba un intento de congraciarse conmigo. Ahora, ya he sometido a los primates de las dos áreas. Si quiero seguir consiguiendo puntos, tengo que ir a conquistar otras áreas. Pelear 2 veces seguidas. También fue un gran desgaste físico para mí. Por ahora, en esta área puedo dormir con toda confianza. Mientras tanto, en los 2 recintos de al lado del Parque Feifei, también vivían un león y un guepardo. Irrumpí en el Parque Feifei y los sometí a golpes. Obviamente, vieron la escena en la que me suplicaban piedad. Y aunque lo que hice, sí que le molestó un poco. La verdad es que, incluso en tiempos de escasez, ellos, los carnívoros, no quieren meterse con un tejón melero, y menos ahora que no les falta comida ni bebida. Además, nosotros los tejones meleros tenemos una defensa muy poderosa. Incluso a un león macho adulto, le tomaría varias horas acabar con un tejón melero. Es una pérdida de tiempo y, para colmo, nuestra carne ni siquiera sabe bien. Prefieren morirse antes que hacer un trabajo tan pesado y poco gratificante. Por la noche, me desperté. Justo cuando iba a buscar la raíz de un árbol para hacer mis necesidades. Escuché un rugido. De repente, me quedé helado. Y enseguida, me invadió la euforia. Un león. El depredador que está en la cima de la cadena alimenticia de la sabana africana. Si logro vencerlo, seguro que conseguiré un montón de puntos. Por ahora no puedo pelear con los leones que están fuera del zoológico. Pero con este de aquí sí que puedo. Mientras pensaba en eso, mi mirada atravesó el Parque Feifei. Y se dirigió lentamente hacia el recinto del león de al lado. Quizás por instinto animal. El león dormido también percibió la señal de peligro. Inconscientemente, volteó a ver. Y me vio a mí, el que había sido el centro de atención durante el día. Lo estaba mirando fijamente. Oye, cabeza plana, ¿qué tanto me ves? Sigue mirando y te haré pedazos. Sin embargo, yo no entendía ni una palabra de lo que decía el león. Pero por su expresión, podía adivinar más o menos lo que quería decir. Y al instante, me dio mucha risa. Hubiera sido mejor que no me riera. Mi risa le provocó un escalofrío al león al instante. Al ver que el león y yo comenzábamos a enfrentarnos. La manada de Feifei que estaba detrás de mí comenzó a agitarse de nuevo, como su líder había sido derrotado. La manada de Feifei siempre me ha guardado rencor. Ahora, al verme plantarle cara a un león, todos empezaron a rugirme furiosos. Para colmo, un par de esos Feifei imbéciles. Hasta se atrevieron a aventarme piedras. Echarme un tiro 1 a 1 con un león. Es pan de cada día para mí. Pero esa bola de Feifei montoneros sí que me hicieron encabronar. Resulta que su antiguo líder estaba herido de gravedad. Y el nuevo líder necesitaba con urgencia demostrar su autoridad en el grupo. Así que, obviamente, me tomaron como su blanco. Al ver eso, se me disparó la adrenalina. Ignoré al león con el que me estaba enfrentando. Y salí disparado como un rayo hacia el recinto de los Feifei. El túnel que había cavado antes ya lo había tapado el cuidador. Pero para un experto cavador como yo, eso no era nada. Cuando los Feifei vieron que de verdad iba para allá, su líder se emocionó todavía más. Le hervía la sangre de ganas de pelear. Los demás Feifei, animados por su líder, se frotaban las manos, listos para la acción. Se pusieron en alerta máxima. En ese momento, todos estaban trepados en un árbol, con piedras en las manos que ya tenían preparadas. Planeaban darme un golpe devastador desde las alturas. Pero lo que nunca se esperaron fue que, en cuanto salí del hoyo, trepé por el tronco del árbol como si nada, a una velocidad tan increíble, que hasta el guepardo que andaba por ahí se quedó de a 6. En ese instante, los Feifei entraron en pánico total. Jamás se les hubiera ocurrido que un tejón melero pudiera trepar árboles. Durante la siguiente hora, por todo el maldito parque, solo se escucharon los alaridos de los Feifei. 13 acabaron fracturados. 8 quedaron heridos de gravedad. Y el único que no la libró fue ese líder Feifei que me buscó pleito. Ese se fue para el otro barrio. Mientras yo me madreaba con los Feifei, el león y el guepardo solo se quedaron de mirones junto a la reja de alambre. Al principio creyeron que los Feifei, por ser un montón y estar unidos,
Seguro me iban a poner una arrastrada, por más rudo que yo fuera. Pero ni de chiste. A esa bola de feifeis casi los mando a la extinción. A la mañana siguiente, el cuidador del zoológico, al ver el desastre y los animales heridos, incluso comenzó a discutir con los demás si deberían o no regresarme a la naturaleza. Jamás se les hubiera ocurrido que un pequeño tejón melero pudiera armar tanto escándalo. Así que, sin importarles si ya era famoso o no, me metieron a la fuerza en la lista negra del zoológico. Castigo, en observación. Si no corregía mi comportamiento, no tendrían más opción que liberarme en la naturaleza. Pero eso era justo lo que yo quería, porque la sabana africana, ese es mi verdadero campo de batalla. Para aumentar mi poder de combate lo más rápido posible, puse mi objetivo en una leona que acababa de dar a luz. Cuando la leona dormida olió una presencia extraña, apenas abrió los ojos, me vio intentando llevarme a su cachorro. Al ver esto, la reina de la sabana finalmente estalló en furia y se abalanzó sobre mí, con cualquiera que se atreviera a meterse con sus cachorros. La leona no mostraba ni una pizca de piedad. Puso toda su fuerza en ese ataque. Por eso no elegí enfrentarla directamente. En lugar de eso, usé mi velocidad para esquivar el golpe. Esa leona acababa de parir y estaba en su momento más débil. La mejor forma de vencerla es con una guerra de desgaste. Unos minutos después de la persecución, mi velocidad había disminuido claramente, pero a ella, la ira la mantenía en pie. Así que, aunque se sentía muy cansada, no tenía intención de dejar de perseguirme. Después de varios rounds, la leona estaba que echaba humo de coraje. De pronto, echó su cuerpo hacia atrás, y como una flecha, se lanzó hacia mí en un contraataque desesperado. En el instante en que vi a la leona saltar, supe que mi oportunidad había llegado. Esta vez, no huí. Al contrario, me lancé al contraataque. Me di la vuelta y le apunté directo a la coronilla a la leona. Y ¡zas! Le solté un zarpazo con todo. La tremenda fuerza la hizo retroceder sin parar. Pero como dicen por ahí, un rey, aunque esté en la lona, sigue siendo rey. Por más débil que estuviera, esa leona seguía siendo la reina de la sabana. ¿Cómo se iba a dejar aplastar por un simple tejón melero cachorro? La leona logró zafarse de mis garras. Y de nuevo, se lanzó por los aires para atacarme. Vi que el ataque de la leona había perdido mucha fuerza. Así que, sin miedo alguno, yo también me le lancé encima. Entre rugidos feroces. Para cuando el cuidador llegó corriendo otra vez, ya se había dado cuenta. La leona huía penosamente, cojeando de una pata, mientras que yo, como todo un vencedor, no paraba de morderle la cola. Al poco rato, la leona finalmente se quedó sin energía, y se derrumbó en el suelo. Jadeaba con fuerza, casi sin poder respirar. Sus quejidos lastimeros parecían una súplica para que la perdonara. Bajé la mirada hacia la leona derrotada, y me di cuenta de que el sistema tardaba en darme mis puntos de recompensa. Eso solo podía significar una cosa, que la leona que tenía enfrente se rendía de dientes para afuera, pero no de corazón. Así que, tras un breve descanso, volví a lanzarme contra ella. Bajo su mirada atónita y sin palabras, le di otra paliza de las buenas, sin piedad alguna. En ese momento, los que miraban el espectáculo desde un lado, Fei Fei y el guepardo, se quedaron con la boca abierta. El rey de la sabana estaba siendo apaleado en el suelo por un tejón melero. ¿Acaso estaban viendo visiones? Felicidades, anfitrión, por derrotar a la leona africana. Recompensa, 200 puntos. Al oír eso, me puse contentísimo. Hombre, ¿quién iba a decir que esta leona toda magullada fuera tan aguantadora? Y que además valiera 200 puntos. Vaya que esta pelea valió la pena. Ya con los puntos en la bolsa, ya no seguí molestando a la leona. Después, empecé a caminar con un aire de perdonavidas, en dirección a la entrada de mi madriguera. Pero lo que nunca me imaginé fue que, justo cuando me acostaba para descansar, y de repente vi que 2 cachorros de león también salieron de su madriguera. A fuerza querían treparse en mí para que les diera leche. Ahora, en este parque, yo soy el mero mero Singwan. No solo los monos de la montaña me obedecen sin chistar, sino que ni el grupo de Fei Fei se atreve a hacerla de tos. Es más, hasta me traje a los cachorros de león para usarlos de juguetes. Y aunque a la leona no le guste, se tiene que aguantar, porque ante el poder absoluto, cualquier resistencia es inútil. Los 2 cachorros son muy apegados a mí. Sus rugidos de bebé están llenos de berrinche. Incluso han intentado meterse entre mis brazos una y otra vez. Quieren que los abrace y los consuele. Pero, ¿qué
¿A poco soy su papá? Ni de chiste voy a dejar que estos escuincles se me acurruquen. Así que, enfrente de la leona, de una patada mandé al cachorro a un rincón. Al ver esto, a la leona se le subió el corazón a la garganta, temiendo que al siguiente segundo, le arrancara su cabezota de un mordisco. En ese momento, de lo que más se arrepentía la leona era de haberme hecho enojar. Siempre había oído que Miwan es muy vengativo, pero nunca se imaginó que fuera tan manchado. Observé a la leona que suplicaba con desesperación desde afuera, y fue entonces que le enseñé mis colmillitos blancos y perfectos, dándole a entender que no le haría daño al cachorro, pero que estos mocosos se quedarían conmigo para jugar por 2 días. En ese momento, en el cielo, de repente se escuchó el grito chillón del pequeño cazador de miel. Seguro encontró otro panal. De pronto, se me ocurrió una idea. Abrí directamente la tienda del sistema y canjeé 2 píldoras de mejora de nivel básico. Justo cuando me las iba a tragar de un bocado, el cachorrito a mi lado me abrazó con ojos suplicantes, como diciendo que una para cada quien. Fruncí el ceño y le solté otra patada voladora en su cabecita. Estas píldoras de mejora que tanto trabajo me costó conseguir dándole una paliza a tu madre. Y tú, escuincle, todavía ni te salen bien los pelos y ya quieres tu parte. Sigue soñando. Luego abrí el hocico, bajo la mirada anhelante del leoncito, y me tragué la píldora de un solo bocado. Después, con un crujido, rompí la jaula de hierro de una mordida, y seguí al pequeño tejón melero para salir corriendo del parque. Como soy bien tragón, seguí al tejón melero a toda velocidad. Rápidamente cruzamos la pradera del parque, y llegamos a una zona de la selva. En ese momento, un dulce aroma a miel comenzó a llenar el aire. ¡Oh! No pude evitar que se me cayera la baba, así que eché a correr hacia el panal que estaba a lo lejos, a toda velocidad. Pero justo cuando me disponía a darme un festín en silencio, de entre los arbustos de al lado salió de repente un animal de patas cortas y gruesas, cubierto de espinas. Es un puercoespín. En el instante en que lo vi, mis ojos se iluminaron. A juzgar por su tamaño, debía ser un puercoespín adulto. Si lo derroto, seguro que conseguiré un montón de puntos. Al pensar en eso, un espíritu de lucha se encendió en mi interior. Mientras tanto, el puercoespín, que estaba hurgando alegremente en la tierra, también levantó la cabeza lentamente y me miró. Inconscientemente, adoptó una postura defensiva, erizando todas las púas de su cuerpo. Parecía que se estaba preparando para atacarme en cualquier momento, pero cuando abrió los ojos, e intentó verme con claridad, su confianza se desvaneció en un instante. No manches. Un tejón melero. ¿Desde cuándo hay un tejón melero en el zoológico? Los ojitos del puercoespín estaban llenos de asombro. Luego, se metió entre los arbustos sin mirar atrás. Eso de defender su territorio era una completa broma. ¿Quién sería tan tonto como para meterse con un tejón melero? Al ver esto, me quedé sin palabras. No me esperaba que este puercoespín fuera tan cobarde. Se escapó nomás nos vimos las caras. Así que, volví a fijar mi objetivo en el enorme panal que tenía enfrente. Después, choqué de cabeza contra el tronco. La tremenda fuerza hizo que el panal se hiciera pedazos. La dulce miel escurría lentamente. Al mismo tiempo, un enjambre de abejas salió de la colmena. Pero al ver esto, no solo no escapé, sino que me abracé a la miel en el suelo y empecé a devorarla. Porque los ataques de las abejas, para mí, eran como si nada. Después de comer y beber hasta saciarme, el pequeño tejón melero también me expresó su enorme agradecimiento. Pero ¿cómo iba a entender su charlatanería? Solo me pareció increíblemente molesto. Esas abejas que murieron intentando picarme, me dieron un total de más de 60 puntos. Este método de subir de nivel solo con tragar. Para mí, entre más, mejor. Justo cuando me preparaba para volver a descansar, el puercoespín que había huido antes, apareció de nuevo, y me gruñía una y otra vez. Su mirada estaba llena de provocación. Parecía que se moría de ganas de pelear conmigo en ese mismo instante. Al ver esto, me quedé con cara de, ¿qué diablos? ¿Este cobarde se atrevía a provocarme? Cuando tenía hambre, ni se atrevió a pelear conmigo. ¿Y ahora que estoy satisfecho, sales a buscar bronca? ¿A poco crees que te la voy a perdonar? En realidad, el puercoespín planeaba largarse, pero después de observarme en secreto por un rato, al ver que no solo ignoré los ataques de las abejas, sino que incluso permití que el débil tejón melero también tomara una parte, cambió de opinión. Sintió que yo era una abeja débil y fácil de intimidar. Así que, con esa idea tan inmadura, no pudo evitar salir corriendo.
Sintió que yo era una abeja débil y fácil de intimidar. Así que, con esa idea tan inmadura, no pudo evitar salir corriendo. Al ver su mirada de desprecio, me enfurecí al instante. Puercoespín, si estás buscando la muerte, yo te la concederé. Dicho esto, solté un rugido, y me lancé hacia él con mis 4 patas. Mientras tanto, las cámaras de vigilancia del parque grababan cómo le hacía bullying al pequeño león. La escena donde muerde y rompe la cerca de alambre quedó grabada, y además, se está transmitiendo en vivo a todo el país. Esto hizo que los espectadores del en vivo se volvieran locos. Aunque sabemos que es un tejón melero, pero que después de los babuinos ahora se meta con los leones es demasiado. Este tejón melero es mi nuevo ídolo. Definitivamente es el rey del zoológico. Ni un elefante podría con él. Al ver los comentarios tan salvajes en el chat, los cuidadores se quedaron sin palabras. Originalmente, me iban a liberar en la naturaleza, pero ahora mi valor comercial se disparó. Y eso hizo que por ahora, descartaran la idea de liberarme. Claro, con la condición de que no me meta en más problemas. Pero justo cuando el personal iba a reparar la cerca que destruí, vieron a un animal cubierto de púas acercándose lentamente. ¿Eso es un puercoespín? ¿Cómo que no se parece mucho, no? El cuidador, Alan, negó con la cabeza. Conforme se acercaba a la sala de monitoreo, todos soltaron un grito de sorpresa. Es el tejón melero, ya regresó. Y trae un puercoespín en el hocico. Debo admitir que este puercoespín sí que fue un lío. Aunque el sistema me dio más de 50 puntos por eliminarlo. Ya me dio flojera volver a meterme con animales así. Porque la neta, como pican en el hocico. El recinto de los leones estaba especialmente silencioso por la noche. Pero un visitante inesperado le había echado el ojo a los cachorros dormidos. Se trataba de una cobra real de más de 2 metros de largo. Una de las serpientes más peligrosas del mundo. Normalmente, no habita en la zona de los mamíferos. Hoy simplemente llegó aquí persiguiendo a su presa, pero no esperaba encontrar unos cuantos cachorros deliciosos. Pronto, detectó el olor de otros animales a su alrededor, pero había un olor que no lograba identificar bien, y sin saber por qué, sintió un miedo profundo. Pero en el silencio de la noche, mientras observaba a los leoncitos dormidos, la cobra real entrecerró los ojos instintivamente, luego, avanzó lentamente hacia su objetivo, quizá por el agudo instinto animal para el peligro. La leona, que dormía profundamente, abrió los ojos de repente, y al instante descubrió a la cobra real que estaba a punto de atacar a sus cachorros. Enfurecida, se levantó de un salto. Le soltó un zarpazo al enemigo que tenía enfrente. Pero los leones, en realidad le temen mucho a las serpientes. No pueden resistir su veneno. Por eso, en África, las serpientes casi podrían considerarse un depredador natural de los leones. La leona protegía con su vida a los cachorros detrás de ella, pero no se atrevía a atacar precipitadamente. Solo podía defenderse frenéticamente con sus garras. Pero la cobra real no pensaba dejarlos escapar. Poco a poco, se irguió, buscando una brecha en la defensa de su oponente. Mientras tanto, los rugidos de la leona también despertaron a los otros animales de los alrededores. Al ver esto, el guepardo y los babuinos soltaron gritos de pánico. En cuanto a mí, como durante el día me había encargado de un puercoespín, tenía el cuerpo lleno de púas y estaba hecho un desastre. Por la noche, dormía tirado en el suelo como un tronco. No escuché para nada el alboroto que traían. Y en medio del enfrentamiento con la leona, la cobra real, finalmente encontró una oportunidad. Y le soltó una fuerte mordida a la leona. Aunque la fuerza de la mordida de una serpiente no es poca cosa. Para una leona veterana en 1000 batallas, no era más que un rasguño. Pero ese veneno, que era mortal, hizo que la leona no se atreviera a subestimarlo. Con el paso del tiempo, la leona empezó a sentirse mareada. Poco a poco, comenzó a tener alucinaciones. En ese momento supo que si seguía así, la vida de sus cachorros correría peligro. Así que, usando su último aliento, se abalanzó furiosa sobre la cobra real. Aprovechando el momento, hizo que los cachorros se salieran de la jaula de hierro, para buscar mi protección. Pero la cobra real pareció adivinar las intenciones de la leona. No dejaba de escabullirse por todas partes, para agotar las fuerzas de la leona. Poco a poco, las patas de la leona comenzaron a flaquear, hasta que finalmente, todo se volvió negro y se desplomó en el suelo. Mientras tanto, la cobra real ya había fijado su objetivo en los pequeños leoncillos que huían. Al ver cómo se acercaba la cobra real, los cachorros temblaban de puro miedo. Corrieron desesperados hacia mi recinto.
Si todavía ni los han destetado. Pero ¿cómo podrían unos cachorros de león ganarle en velocidad a una cobra real de 2 metros de largo? En un abrir y cerrar de ojos, la distancia entre ellos se redujo al rango de ataque, pero justo en ese momento crítico, una sombra plateada salió disparada de la nada. Inmediatamente después, se escuchó un ¡pam! Un zarpazo mío. Le cayó directo en la cholla a la cobra real. Este golpe, que parecía de lo más común, casi lo manda a criar malvas. La cobra real sacudió su cabeza mareada, y lentamente levantó la vista, y con solo esa mirada, sintió que el corazón se le subía a la garganta. A pesar de ser un animal de sangre fría, estuvo a punto de soltar el llanto. No manches. Un tejón melero. ¿Desde cuándo hay un tejón melero en este zoológico? Y es que, no importa de qué tipo de serpiente hablemos, el único animal terrestre al que le temen es al tejón melero, porque a diferencia de otras bestias como los leones o los perros salvajes, el tejón melero, aunque no es muy grande, es inmune a cualquier veneno por naturaleza. Incluso, cuando llegan a la edad adulta, consideran a las serpientes el platillo principal de su menú. Por suerte, este tejón melero que tenía enfrente era solo una cría. No debería ser tan difícil de vencer. La cobra real no dejaba de repetírselo para calmarse. Así que irguió su cuerpo, y se lanzó hacia mí como una flecha. Al ver esto, lejos de asustarme, esbocé una sonrisa burlona. ¿Quién diría que nomás al despertar ya tendría a alguien regalándome puntos? Me estiré perezosamente, y de repente saqué las garras, y me abalancé sobre la cobra real. La pelea entre nosotros es muy simple. No hay movimientos elegantes ni llamativos. Tampoco hay trucos de persecución. Simplemente nos enredamos. Nos mordemos el uno al otro. La cobra real pensó que al enroscarse en mí, podría asfixiarme, pero nunca se imaginó que la fuerza de mi cuerpo superaba por mucho lo que conocía, tanto así que sus colmillos ni siquiera podían perforar mi piel, y ni hablar de su veneno, del que tanto se enorgullecía. Pero yo era todo lo contrario a ella. Con mis garras, abracé su grueso cuerpo, y empecé a morderla como loco. Qué buen sabor. Es como un gran trozo de carne enchilada. Poco a poco, la fuerza con la que la cobra real me rodeaba comenzó a disminuir. Sus ojos ya se habían vuelto opacos y sin vida. Finalmente, se desplomó de mala gana. Al ver esto, los inútiles del recinto de al lado me miraban con admiración. Empezaron a vitorear en medio de la noche. En este momento, en sus corazones, sin duda me convertí en una especie de líder. Aunque la leona estaba gravemente herida. Por suerte, los cuidadores la atendieron a tiempo, y a duras penas lograron salvarle la vida. Ahora mismo, en todo el zoológico, realmente no tengo rival. Si sigo aquí, no ganaré más puntos. Pensando en esto, tomé la firme decisión de regresar a la gran sabana. Durante los siguientes 3 días, cuidé de los cachorros de la leona herida. Cuando se recuperó, rompí la reja de alambre de una mordida, y caminé a grandes pasos hacia la salida del zoológico. Los otros animales del parque vieron lo que hacía, se dieron cuenta de mis intenciones, y, extrañamente, todos guardaron silencio. Me despidieron en silencio desde la reja. Sin embargo, toda la escena fue captada por las cámaras. Estaba siendo transmitida en vivo. La gente estaba asombrada. Mi liderazgo entre diferentes especies. Esto supera por completo el entendimiento de los académicos. Unos días después, estaba descansando, echado en el suelo. Aunque ya estaba muy lejos del zoológico, mi ubicación actual todavía se encuentra en la orilla de la sabana africana. No hay muchos animales salvajes por aquí, y en todo el camino no me he topado con nadie que valiera la pena enfrentar. De repente, un chillido ensordecedor resonó en el cielo. Me quedé helado por un momento. Ese sonido me resultaba muy familiar. Levanté la vista, y resulta que era Millie, el pajarito que me llevó a los panales. Se puso muy contento al ver a su viejo amigo. Y se puso a piar y a piar, preguntándome qué hacía yo aquí. Pero, ¿cómo iba a entender yo su idioma de pájaro? Así que simplemente seguí mi camino sin hacerle caso. Millie, al ver esto, soltó otro chillido ensordecedor. Y, agitando sus alas, se preparó para acompañarme en el viaje. Mientras tanto, en el zoológico, los cuidadores estaban hechos un caos. Revisaban frenéticamente la localización de la leona. Resulta que la leona, que se había recuperado poco después de que me fui, también se había fugado con sus cachorros. Detesto la temporada de lluvias en África, porque estar todo empapado puede hacer que me enferme, y aunque nunca le he temido a una buena pelea, la amenaza de una enfermedad para un animal es realmente aterradora.
Ahora mismo estoy trepado en un árbol, protegiéndome de la lluvia. Y sé perfectamente que esto no es seguro. Pero antes que terminar hecho una sopa, prefiero arriesgarme a que me parta un rayo. El pequeño Millie está pegado a mi espalda. Es demasiado pequeño. En medio de esta tormenta, lo único que puede hacer es buscar mi protección. La lluvia no paró en toda la noche. Si todavía estuviera en el zoológico, podría estar durmiendo a pierna suelta. Pero ahora, aquí en la sabana africana, debo mantenerme alerta en todo momento. En ese momento, de repente, a lo lejos apareció una leona herida, corriendo. Y detrás de ella venían sus cachorros. Se nota que los está persiguiendo otro depredador. Este tipo de cosas pasan todos los días en la sabana africana. Ya estoy más que acostumbrado a esto. Un momento, ¿por qué se me hacen tan familiares estos cachorros de león? Cuando me acerqué, me di cuenta. Eran la leona y los cachorros a los que molestaba en el zoológico. Y no muy lejos, detrás de ella, la seguían 3 licaones. No puedo creer que estos tipos también se escaparan. Una leona sin una manada. Está en grave peligro por aquí, sobre todo por los cachorros que la acompañan. Se convierten fácilmente en el blanco de otros carnívoros. Pero, vaya que el destino nos une a esta familia de leones y a mí, y ya que nos volvimos a encontrar, no puedo quedarme de brazos cruzados viéndolos en apuros. Con eso en mente, me convertí en una sombra blanco plateada, y salté del árbol. Ante mi repentina aparición, tanto la leona como los licaones se llevaron un buen susto, pero en cuanto me reconocieron, los pequeños se pusieron tan felices como unos perritos juguetones. Se abalanzaron sobre mí para que los abrazara, aunque antes los trataba como si fueran mis juguetes. Después de todo, una vez los salvé de las fauces de una cobra real. Por eso, estos pequeños me tienen tanto cariño. En el instante en que la leona me vio, soltó un suspiro de alivio. Ella conoce mi fuerza y sabía perfectamente que ni aunque vinieran otros 10 licaones, serían rivales para mí. Al verme tan cariñoso con los cachorros, los 3 licaones se quedaron pasmados. ¿Será mejor que nos vayamos? Pero les dolía dejar ir a la presa que ya casi tenían. Si atacaban, su oponente era uno de esos tejones meleros con los que no te quieres meter. La reina de los licaones siempre les enseñó desde pequeños que mientras se mantuvieran unidos, podían enfrentarse a leones y guepardos sin problemas, pero que por nada del mundo se metieran con un tejón melero, porque eso traería la aniquilación a toda la manada. Miré a los pequeños leones que estaban aferrados a mí, no los aparté. Al contrario, me puse a analizar a los 3 tipos que tenía enfrente. Desde el árbol no podía ver muy bien. Solo sabía que los leoncitos se habían topado con un depredador. Pero ahora me doy cuenta de que frente a mí hay 3 perros salvajes con esa despreciable técnica suya de destripar a sus presas. Puedo decir que detesto a este tipo de animal. Son famosos en todo el mundo por destripar vivas a sus presas. Por eso no les tengo ni una pizca de simpatía. Los 3 perros salvajes que tenía enfrente se empezaron a poner nerviosos por mi mirada. Querían huir, pero no querían quedar como cobardes. Al final, el más grande de ellos intentó intimidarme con un gruñido. Seguramente pensó que en el reino animal las peleas siguen un protocolo. Primero una demostración de fuerza y esas cosas. Pero ni de chiste iba a tolerar sus estupideces. En un instante, me convertí en un rayo plateado y me lancé hacia él. Al ver eso, los 3 perros se cagaron y orinaron del puro miedo. De inmediato dieron media vuelta y salieron corriendo como locos. Pero, ¿acaso creyeron que los iba a dejar escapar tan fácil? Nadie me ladra en mi cara y se va como si nada. De un solo zarpazo golpeé al perro salvaje que me había gruñido. Al ver esto, Guzzi también rugió con furia y persiguió a otro de los perros. Después de haber tomado la pócima de fortalecimiento básico varias veces, mi fuerza ha aumentado más de 10 veces. Y con el poder de mi golpe furioso, le rompí la columna vertebral de un solo golpe. Se desplomó en el suelo, aullando de dolor. El otro perro salvaje intentó ayudar a su compañero, pero fue inútil. Su poderosa mordida no pudo atravesar mi defensa en lo más mínimo, mientras que yo, con un simple revés, lo mandé a saludar al diablo. Aunque la leona herida no podía contra los 3 perros salvajes, acabar con uno solo fue pan comido para ella. Después de todo, el título de rey de la sabana no es de a gratis. Miré al perro que yacía en el suelo con la columna rota, aullando de dolor. No sentí ni una pizca de lástima, y sin dudarlo, le mordí el cuello. Lo envié a hacerle compañía a los otros 2. En ese momento, escuché una notificación del sistema, por haber alcanzado 9 victorias en 9 batallas.
Se me ha recompensado con una nueva habilidad, buceo. Esta habilidad me permite, por un tiempo, nadar bajo el agua sin ningún problema. No necesito preocuparme por la respiración ni por la velocidad. Al oír eso, no pude contener mi alegría. Con esta habilidad, mi rango de presas puede expandirse hasta debajo del agua. A fin de cuentas, las bestias feroces no solo están en tierra firme. Me quedé viendo fijamente a la leona, pensando que en el futuro podría darle una paliza cuando quisiera. De solo pensar en ganar puntos, no pude evitar sonreír y mostrar mis dientitos. Pero la leona creyó que estaba tratando de ser amable con ella, así que terminó siguiéndome toda emocionada. En ese momento, el pequeño pájaro indicador también regresó volando. Por lo visto, encontró un nuevo panal. Miré el cadáver del perro salvaje en el suelo con cara de asco. Acto seguido, me llevé a la leona y nos fuimos de ahí, para poder encontrar un lugar adecuado donde instalarnos. Llegamos a un estanque, listos para tomar un breve descanso. Pero ¿quién iba a pensar que aquí vivía una nutria gigante? Yo que pensaba que, por ser un pariente cercano, me ayudaría a pescar algo para comer. Pero ni de chiste. El condenado no solo se escondió en el agua, sino que encima se burló de mi increíble peinado. Al ver a esa nutria tan presumida en el agua, me puse hecho una furia, así que me lancé de cabeza al agua, y fui tras él a toda velocidad. Mi maniobra asustó por completo a la nutria. Él solo sabía que los tejones meleros son buenos para pelear en tierra, pero nunca había oído que este animal también supiera nadar. Intentó sumergirse para escaparse rapidito, al ver que yo no lo dejaba en paz. Ya le andaban dando ganas de llorar. Sin embargo, no muy lejos de ahí, 2 cocodrilos del Nilo estaban al acecho. Esperaban a que la nutria y yo nos hiciéramos pedazos, para luego salir y acabar con nosotros. Aunque la leona en la orilla estaba muy preocupada, sabía perfectamente que en el agua no podía ayudarme, aunque la nutria es buena nadando. A fin de cuentas, sigue siendo un mamífero. A lo mucho, solo puede aguantar bajo el agua unos 4 o 5 minutos. Pero yo soy otro caso. Con la ayuda del sistema, puedo aguantar bajo el agua por media hora completa. Los 2 cocodrilos del Nilo que estaban en el fondo sintieron que Suita estaba llegando a su límite, así que salieron disparados. Uno se lanzó a perseguir al pequeño Suita, y el otro vino directo hacia mí. Por suerte, Suita reaccionó muy rápido. En el momento crucial, se sumergió más profundo, y esquivó el ataque mortal del cocodrilo. Después, hasta volteó a verme. En ese instante, yo también me encontré con el otro cocodrilo, aunque tengo la habilidad de buceo. Después de todo, no soy una criatura acuática de nacimiento. Mi agilidad no se compara con la de Suita, a pesar de que vi al cocodrilo, y cambié mi ruta de inmediato. Aún así pasé rozando sus fauces. Los afilados dientes del cocodrilo me arrancaron un poco de mi hermoso pelaje. Al ver esto, me puse furioso. No podía creer que este cocodrilo se atreviera a jugarme sucio. Así que di media vuelta y dejé de perseguir a Suita. En su lugar, me lancé a atacar al cocodrilo. El pequeño Suita pareció entender mis intenciones. Como si nos hubiéramos leído la mente, se puso de mi lado. Y también se lanzó a atacar al otro cocodrilo. El poder de un Suita adulto no es algo con lo que un cocodrilo del Nilo pueda compararse. Sabiendo lo fuerte que era el pequeño Suita, el cocodrilo del Nilo que lo había atacado por sorpresa se acobardó y huyó despavorido. Pero el cocodrilo que estaba frente a mí, claramente no sabía de lo que yo era capaz. Todavía se atrevió a abrir sus fauces y lanzarse a morderme. Pero ¿cómo iba a tolerar a un cocodrilo tan descarado? Con un golpe brutal de mi mano derecha, acumulé mi fuerza y le di un manotazo directo en el ojo. Sabía perfectamente que ese es el único punto débil de un cocodrilo. Y fue ese golpe el que lo dejó completamente ciego. Incluso le afectó el cerebro. Todo se le puso negro y se hundió hasta el fondo. En poco tiempo, el agua del río a nuestro alrededor se tiñó de rojo. En la orilla, Musi caminaba de un lado a otro, desesperada. Finalmente, después de un rato, saqué lentamente la cabeza del agua. Salí a la orilla, completamente exhausto. Me desplomé en el suelo, jadeando con todas mis fuerzas. Después de todo, era mi primera batalla bajo el agua. Por mi falta de experiencia, desperdicié muchísima energía. Después de acabar con un cocodrilo, ya no me quedaban fuerzas para perseguir a ese tal Suté, quizá porque se sentía en deuda. El pequeño Suté, con ayuda de la leona, arrastró el cadáver del cocodrilo hasta la orilla, y lo arrojó justo a mis pies. Parecía que intentaba darme las gracias. Después de todo, somos algo así como parientes lejanos. Así que no le di más vueltas al asunto con Suté. En lugar de eso,
Comencé a devorar al cocodrilo a grandes mordidas. En ese momento, Sinmilie sobrevolaba en círculos sobre nosotros. Su agudo chillido era una advertencia. Resulta que no muy lejos de ahí, unos antropólogos nos habían estado siguiendo todo el camino. Al ver a la leona tan inquieta y nerviosa frente a mí, lo supe de inmediato. Esos humanos debían de venir por ella. La leona estaba aterrada. Creía que esa gente había venido a capturarla para llevarla de vuelta al zoológico. Por eso nunca ha tenido una buena opinión de los humanos. Tras despedirnos de su té, continuamos nuestro camino. Gracias a que Sinmilie exploró la zona, encontramos una arboleda frondosa, pero la leona desconfiaba mucho de este lugar. Después de tanto tiempo juntos, ya podía entender más o menos lo que quería decir. Aunque este era un buen lugar para asentarnos, la comodidad también venía acompañada de peligros. Un territorio con condiciones tan favorables, obviamente atraería a otros animales que querrían pelear por él. La leona insistía en que buscáramos otro lugar, pero si algún animal se atrevía a venir a buscarnos pleito a propósito, con más razón me quedaba, porque eso era justo lo que estaba buscando. Acto seguido, guié al grupo y corrí hacia nuestro nuevo hogar. Cruzando entre la hierba alta, llegué al centro de un claro. Inspeccioné el terreno a mi alrededor y asentí con satisfacción. Y a partir de ese momento, hice de este lugar mi guarida. Iba caminando por ahí, cuando sentí que algo no andaba bien con el suelo. Estaba suelto y blando, con claras señales de haber sido removido. Así que, sin más, le di un zarpazo al suelo. El suelo se derrumbó al instante, dejando al descubierto una madriguera muy bien hecha. Parecía la obra de algún animal que la excavó con mucho esmero. Pero, eso no me importaba en lo más mínimo. Lo importante es que, me encantó. De ahora en adelante, esta sería mi nueva guarida. Pero justo cuando me iba a meter para echarme una siesta, de repente escuché un gruñido lleno de furia. Salí disparado de la madriguera, temiendo que la leona se pasara de la raya y me quitara mi presa. Pero en cuanto salí, me di cuenta de que la leona estaba confrontando a un jabalí, por el cariño que le tenía en mi vida pasada a la película de El Rey León, al ver al mismísimo Pumba en la vida real. No pude evitar que me cayera bien al instante. Supuse que la madriguera debía ser obra del jabalí. Si sabía lo que le convenía, lo dejaría en paz. Pero este jabalí no era tan adorable como Pumba. Al verme salir de su casa, se enfureció y arremetió directamente contra mí. Los 4 colmillos de su hocico eran extremadamente filosos. Ni siquiera un león se atrevería a enfrentarlos de frente. Pero yo tenía mucha confianza en mi defensa. Levanté mi garra derecha y le solté un zarpazo al jabalí. Aunque su potente embestida no logró atravesar mi defensa, sí que me mandó a volar varios metros. Pero mi golpe brutal, al mismo tiempo, le hizo pedazos el cráneo. Viendo al jabalí desplomado en el suelo, no sentí ni una pizca de lástima. Solo pensé que era una buena comida para compartir con los cachorros. Pero quién lo diría, el olor a sangre atrajo a otros carnívoros. De entre los matorrales salió lentamente un guepardo. Pero al ver a la leona, primero se quedó pasmado. Y luego volteó a verme a mí, que estaba echado a un lado. Madres. ¿Son ustedes? Yo que pensaba que venía otro animal a regalarme la cena, pero nunca me imaginé. Resulta que este guepardo es Zampi, el del zoológico.